Yo no, no sé los demás. Buen día, profa. Vendía, vendía. Yo, primer día del año que duermo bien. Miren, mi padre, se ve que no tuvieron tarea. Dormí chueco. Ya sé, me ha pasado. Pues bueno, como no tuvieron tarea y durmieron bien, hoy vamos a cambiar eso. Hoy, para que no ¡Ah! duerman. Para que no duerman el día de hoy, vamos a dejarles mucha tarea. No, profe, ay, no, lo siento, ni modo. No, pues ya ¿Es saben que castigo o tienen algunas premio? tareas. Es premio, es premio, es premio. Siempre es premio. No, pero ya saben que pues el tema es extenso y pues ayer hicimos un repaso que para los que no estuvieron por X o por Y razón, el video de ayer, la grabación de ayer ya está en la plataforma, que el internet ayer estaba fallando y tardó como 3 horas en subirse ese bendito video, pero bueno, ya está. Ok, después hoy vamos a, perdón, vamos a comenzar con nuevo tema. ¿Alguien leyó la guía del programador ayer? Nadie, ¿verdad? Cri, 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 cri. No, pues sí, me lo imaginé. Pero no importa, cualquier duda que tengan, ya saben que igual ahí pueden irse a refugiar. No es así como que tarea que tienen que ir a leerlo, pero obviamente sí nos va a ayudar cuando tengamos algún tipo Profa, de la guía del programador no la leí, pero sí la de la introducción a la programación. Ah, bueno. Bueno, pues ahora falta. La otra es la más completa. Tiene más Sí, cosas, sí, pero igual, sí. ya ven que tenemos igual la de estructura de datos. Me voy a agarrar de ahí en algunos temas para también dar el tercer parcial. Aparte que tengo otros recursos, pero pues igual aprovechando que está muy incompleta, pues igual de allá me voy a agarrar para que tengamos la clase. Entonces, pues, vamos a comenzar, ya son las 9:14, yo creo que ya es suficiente tiempo que les di para que entren a sus compañeros. Así que vamos a comenzar. Muy bien, pues vamos ya a empezar a ver estructuras de datos. Espero que ayer haya quedado claro el for. ¿A alguien todavía le sigue dando problemas el for? ¿Mm? No, no, no. Recuerden que está fácil en sí, no está tan complicado, solo hay que entenderlo. Pero bueno, porque el foro es muy importante en este tema, entonces sí me causa ruido que no me digan que no le entienden al foro, porque como les dije ayer, se van a ir para abajo. Entonces, voy a compartirles mi pantalla, pero de igual manera en su plataforma tienen la información. ¿Ok? Ustedes entran a su plataforma y el primer recurso que van a ver es estructura de datos. En este recurso vamos a ver qué son. A ver, es que acá hay unas cosas que me estorban. Ok, vamos a ver qué son. Entonces dice, cuando estamos iniciando en el mundo de la programación, uno de los conceptos más difíciles de entender son las estructuras de datos y las definiciones que usualmente se encuentran un tanto enredadas. ¿Okay? Entonces, obviamente, esas estructuras de datos es un poco de los temas más difíciles de entender. Entonces, por eso es que para mí es muy importante que ustedes, si tienen dudas, me las hagan saber, ¿ok? Porque aquí si no le entiendes, no vas a poder seguir adelante. Entonces, se los digo porque ya saben ustedes que, como ayer se los dije, no tengo que volvérselos a repetir,
hay muchos que no me lo dicen y hacen otras cosas para poder seguir en la clase que no son idóneas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las estructuras de datos? Piensa en ellas como una forma de representar la información. Así como usamos una variable de tipo array, así se llama, el arreglo en inglés es array. ¿Okay? Entonces, si escuchan la palabra array varias veces, es porque obviamente eso significa un arreglo. ¿Ok? Entonces, puedo usarlo ya sea en inglés o puedo usarla en español. Para representar un número finito de elementos. Lean lo que es bien importante, finito, ¿ok? Un número finito, o sea que sí tiene fin, ¿ok? Podemos representar una lista en una estructura de datos de tipo lista enlazada. Esta estructura puede ser creada por nosotros o provista por una librería. Recuerden que las librerías son las que nos ofrece el C# o el mismo lenguaje de programación que tienen funciones. La librería que nosotros usamos más es la de System. Recuerden que ayer les expliqué cómo es que si no ponemos System, tenemos que ponérselo a console y si ponemos using system ya no tenemos que ponérselo. Entonces, eso se le llama librería. Las estructuras de datos no solo representan la información, también tienen un comportamiento interno y se rige por ciertas reglas, restricciones dadas por la forma en la que está construida internamente. Obviamente son diferentes, ¿ok? No solo es una. O sea, la estructura de datos no solo es una, son diferentes. Ahorita vamos a ver qué tipos de estructuras hay. No vamos a ver todas en el parcial porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver pues las más comunes. ¿Okay? ¿Por qué son útiles? Las estructuras de datos nos permiten resolver un problema de manera más sencilla gracias a estas reglas que las rigen nunca cambian. Así que puedes asumir que ciertas cosas siempre son ciertas o son siempre ciertas. Adicionalmente son dinámicas, ¿ok? Recuerden que dinámicas son que se van cambiando constantemente. Si usas C# como lenguaje de programación, sabrás que necesitas definir el tamaño de los arrays, que son los arreglos, antes de ser usados. Usando una estructura de datos, puedes hacer un array de tamaño indeterminado. ¿Por qué son importantes las estructuras de datos? Son herramientas que podemos usar para resolver problemas complejos, manteniendo nuestro código relativamente sencillo. Y probablemente también hagan nuestro código más rápido, pero hay que entenderlas a fondo para saber cuándo debemos usar una contra la otra. ¿Ok? Ok, de ahí tenemos los tipos de estructuras de datos. Al hablar de estructuras de datos, debemos pensar en primera instancia en cómo los datos representan en la memoria. Se tratan de estructuras contiguas o enlazadas. Ok, contiguas son de que van una tras de otra y enlazadas es que se van brincando, pero al final están unidas. Al partir de esta pregunta podemos darnos la idea correcta sobre la base de nuestra estructura y cómo es que los datos se van a almacenar. ¿Okay? Las estructuras contiguamente asignadas están compuestas de bloques de memoria únicos. ¿Okay? Las contiguas, ¿okay? son las estructuras que se le llama vectores, que también son arreglos, o sea, a los arrays, vectores, matrices, montículos y tablas hash. Las estructuras enlazadas están compuestas de distintos fragmentos de memoria, unidos por pointers o punteros, que incluyen las listas, los árboles y los grafos. Los contenedores son estructuras que permiten almacenar y recuperar datos en orden determinado sin importar su contenido. Estas incluyen las pilas y las colas. ¿Okay? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver en este parcial? Vamos a ver vectores, vamos a ver matrices, vamos a ver listas y vamos a ver pilas y colas. ¿Ok? Les vamos a agarrar 2 de aquí, 1 de aquí y 2 de acá. O sea, pero al final vamos a ver todas las estructuras de datos, pero obviamente no todas en sí, porque no vamos a ver montículos, no vamos a ver tablas hash, no vamos a ver árboles ni grafos. Sí vamos a ver teoría, ¿ok? De qué son, pero no las vamos a codificar. ¿Okay? Solo vamos a saber
de qué son, qué hacen, más no las vamos a codificar. Las que sí son vectores, matrices, listas, filas y colas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Muy bien, nos vamos a tipos de estructuras de datos. Ok, este es un presi que no es mío. Ok, es de un José Romero. Pero me gustó el presi porque explica bastante bien. La verdad, me ahorré tiempo. Así es que vamos a ver el presi. Ok, entonces tenemos que son las clasificaciones de las estructuras de datos. Ay, espérenme, es que tengo las camaritas de este lado y me estorba acá. Para comenzar, ¿qué es un dato? Ok, ¿quién quiere participar diciéndome, perdón, que qué es un dato? ¿Algún tipo de información, pero corta? No lo sé. Okay. No tanto tiene que ver corta, sino que, pero sí es un tipo de información. ¿Alguien más? Es la información o valores referentes que recibe el computador a través de distintos medios. Sí, sí, seguimos con la información. Oh, permítame un segundo que don Brian Torres está entrando en la sesión de martes y jueves. Pues, señor, ¿qué día es hoy? Brian, hoy estamos miércoles, ¿no? Dice, ¿o cuál es? Hoy estamos martes, miércoles, jueves, ¿qué día es hoy? Miércoles, entonces tiene que entrar a la sesión de miércoles, no sea miércoles. Ok. Oye, que le pongo nombre a las sesiones y para que vean que siempre hay alguien. Ok, entonces sí, obviamente tenemos de la información. Ay, permíteme, el presi está loco. Muy bien. Entonces tenemos que es una representación simbólica. Ok, esto es un dato. Una representación simbólica. O sea, puede ser numérica, puede ser alfabética, algorítmica, espacial, etcétera. ¿Ok? Porque un dato puede ser un número, una palabra, esto puede ser un signo, ¿ok? Puede ser un espacio en memoria. Entonces, obviamente tenemos que puede ser una representación simbólica de cualquier de esas cosas. De un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. ¿Ok? Cuantitativa es cuando, a ver, espérenme, alguien tiene activado su micrófono y solo escucho aire. Es Axel. Querido amigo Axel, cuate, carnal, puedes desactivar tus mic. Gracias. Ok, no te preocupes. Ya se conectó el Torres, escuché que alguien se conectó. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No, no se ha conectado. Ah, no, sí, ya que está. Hola, don Brian. Hoy estamos miércoles, no martes, ni jueves. Sí, profe, ya me di cuenta. Ok, ok. No me preocupes. Muy bien. Entonces, seguimos. En, en un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. ¿Okay? Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. ¿Okay? ¿Qué tenemos acá? Los datos, ¿okay? Es la información que nosotros como programadores vamos a manipular. ¿Okay?
nosotros vamos a hacer que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿ok? Entonces es muy importante saber que es en sí nuestra herramienta principal, porque el código sí es muy importante, pero el código lo que hace es manejar la información, la manipula, ¿ok? Entonces tenemos que saber cómo vamos a ir haciendo que nuestros datos vayan haciendo lo que nosotros queremos. Por eso vienen mucho y es muy importante entender los diagramas de flujo, porque dirán, ay, maestra, solo es el diagrama, bye. No, no es tanto eso, sino de que el diagrama nos muestra cómo es que los datos van a ir fluyendo hacia el final de mi programa y cómo se van a ir comportando, ¿ok? Para que después yo vea qué estructura de datos voy a utilizar para hacer que ese flujo de datos llegue hasta donde yo quiero, ¿ok? Entonces, pues se llaman diagramas de flujo, ¿ok? Tenemos que saber cuál es el flujo que va a llevar nuestra información y después nosotros vamos a ver qué le vamos a poner, o sea, qué tipo de código, qué tipo de estructura de control, qué tipo de estructura de datos voy a utilizar, ¿ok? Entonces, todavía hay que entender más los diagramas. Vamos a seguir utilizando diagramas, ¿ok? Porque primero es nuestro diagrama y después es nuestro código, ¿ok? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta, si me valga la redundancia. Ok, entonces continuamos. Muy bien, entonces aquí tenemos los tipos de datos, ¿ok? Hay que entender cuáles son los tipos de datos. Ya que sabemos qué es un dato, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de datos. Entonces tenemos dos tipos, los simples, ¿ok? Los que ya conocemos nosotros. Los simples, los numéricos, que son los enteros y los reales, ¿ok? Que sabemos que son los enteros que no tienen punto decimal y los reales que tienen punto decimal. Y ahí tenemos los no numéricos, que son los de tipo carácter, el booleano y el tipo usuario, que el carácter es de letras, palabras, booleano es de verdadero y falso, y tipo usuario, que es obviamente el que ustedes vayan haciendo como símbolos, etc, etc, etc. De ahí tenemos los tipos de estructuras de datos, ¿ok? Tenemos los de internas y de externas. Las internas tenemos las que son las estáticas, que son tipo tablas, que es donde tenemos los vectores y los matrices y los poliedros. Nosotros vamos a ver vector y vamos a ver matriz. ¿Ok? De ahí tenemos las dinámicas, que son las listas, pilas, colas y árboles. Nosotros vamos a ver listas, pilas y colas. Y de ahí tenemos las externas, que son las bases de datos, y los ficheros, que son los ficheros que son secuenciales directos e indexados. Que esto de base de datos y ficheros lo van a ver en tercer semestre, ¿ok? Esto no lo van a ver conmigo todavía, pero sí lo van a ver en un futuro, ¿ok? Pero pues ya saben. Entonces continuamos. ¿Qué es una estructura de datos? Leonardo, ¿puedes leerme por favor qué es una estructura de datos? Claro que sí, cómo no. Dice, ¿qué es una estructura de datos? Es una forma particular de organizar datos en una computadora para que pueda ser utilizada de manera eficiente. Ok, muchas gracias, así es. Entonces es una forma de organizar, ¿ok? Vamos a organizar los datos en la computadora para que nosotros lo podamos utilizar de una manera fácil, ¿ok? Fácil y obviamente que nos sirva. Entonces, los vectores, matrices, listas, filas y colas, que lo que nos van a servir es para organizar nuestra información, para organizar nuestros datos, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ya que nosotros tengamos organizados nuestros datos, obviamente los podemos ir utilizando a nuestro, bueno, así que a nuestro placer. ¿Ok? Continuemos. Ay, ay, ay. ¿Dónde está la flechita para que avance? Avanza, nene. Te regresas al principio. ¿Ok? Ok, ahora tenemos la descripción de la estructura de datos. Axel Naim, ¿me lo puedes leer, por favor? La estructura de datos se basa generalmente a la capacidad
capacidad de un ordenado para recuperar y almacenar datos en cualquier lugar de su memoria. Muchas gracias, así es. Entonces tenemos que las estructuras de datos lo que hacen es almacenar y aparte de organizar los datos en un lugar de la memoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un vector, ¿ok? Es como, para que se les haga más fácil, ¿ustedes han utilizado Excel para hacer cuentas y cosas? ¿Excel lo han utilizado? Sí, profe, sí lo hemos usado. Ok. Entonces, ya vieron que Excel se maneja por columnas y filas. ¿Okay? Cuando quieres agarrar una celda, te dice fila, o sea, qué fila está y en qué columna está. ¿Okay? Entonces, un vector y una matriz de eso se trata. Lo que tú tienes que imaginarte la memoria como una hoja de Excel. ¿Okay? Y la memoria está dividida entre filas y columnas. Entonces, para que yo pueda acceder a un lugar de la memoria, yo tengo que saber en qué fila está y en qué columna está para llegar hasta ese punto de la memoria. Entonces, lo que hacen los vectores y las matrices es que nosotros vamos a ir acomodando la información, ¿ok? Pero yo voy a saber en qué lugar va a estar y si yo quiero acceder a ello, no tengo que empezar desde el principio, sino que yo puedo ir directamente hacia la información que yo quiero acceder, ¿ok? Porque ya voy a tener la información en dónde está su fila y su columna, ¿ok? Entonces, la estructura de datos es lo que hace, me organiza y obviamente es muy eficiente porque no tengo que leer toda la memoria hasta llegar hasta donde yo quiero llegar, ¿ok? Lo único que voy a hacer es irme directamente hacia donde la información a la que yo quiero accesar en mi memoria. Hay que recordar que en programación nosotros cuando hacemos variables, cuando hacemos de información, todo lo manejamos en la memoria, ¿ok? Entonces, siempre hay que imaginarnos la memoria como una hoja donde tiene un montón de cuadritos y en cada cuadrito hay algo guardado, ¿ok? Y la computadora lo único que hace es ir jalando de los cuadritos todo lo que necesita, ¿ok? Por ejemplo, cuando inicia la computadora que tiene que empezar, o sea, arrancar, lo que hace la computadora es irse a la memoria y decir, ah, mira, aquí está guardado el arranque de la computadora, lo jalo, pum, ya funciona. Ah, ya que arranca, ahora tengo que cargar los programas. A ver, ¿dónde está Google? ¿Dónde está Chrome? Aquí está Chrome, toma, aquí empieza. Aquí está Zoom, aquí está WhatsApp, aquí está el audio, aquí está el micrófono, aquí está el Wi-Fi. O sea, todo eso lo va haciendo obviamente en tiempo récord, pero eso es lo que hace la computadora en la memoria. Todo está guardado en la memoria, ¿ok? Y nosotros solo tenemos que ir agarrando de todo para que vaya funcionando, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien, continuemos. Y como estoy, le hago clic a otro lado para poder acceder al Zoom. Me regreso en el precio. Sí, importa. Volvemos a pasar. Ok, entonces las estructuras de datos pueden dividirse en... Primero tenemos las lógicas de datos. Ok, Manuel André, ¿puedes leérmelo, por favor? En un programa, cada variable pertenece a alguna estructura de datos explícita o implícitamente definida, la cual determina el conjunto de operaciones válidas para ella. Las estructuras de datos que se discuten aquí son estructuras de datos lógicas. Cada estructura de datos lógica puede tener varias representaciones físicas diferentes para sus almacenamientos. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, obviamente, como les digo, cada variable pertenece a alguna estructura de datos, ¿ok? Obviamente ya sea explícita o implícita, ¿ok? Y obviamente ahí nos va a determinar el conjunto de las operaciones que se pueden hacer en ella, ¿ok? Aquí son lógicas. Y ahorita vamos a ver de cuáles son específicamente, pero así se llaman, lógicas. De ahí tenemos las estructuras primitivas y simples, ¿ok? Ariel, ¿puedes hacerme el favor de leer?
Bueno, dice que está fallando su micro. Entonces, Samuel. Puras fallas con micros, de veras. Stephanie. Estructuras primitivas y simples. Son primitivas aquellas que no están compuestas por otras estructuras de datos, por ejemplo, enteros, booleanos y caracteres. Otras estructuras de datos se pueden construir de una o más primitivas. Las estructuras de datos simples que consideramos que construyen a partir de estructuras primitivas y son cadenas, arreglos y registros. A estas estructuras de datos las respaldan muchos lenguajes de programación. Ok, muchas gracias, Stephanie. Entonces, las estructuras primitivas, ok, son aquellas que obviamente no están compuestas por otras estructuras de datos, ok. Entonces, obviamente aquí tenemos los que son los arreglos y los registros. Okay, esas son las primitivas y las simples, solo es, no tiene que estar así como que unida con otras, okay, solo es esta y no hay más, okay. Este es otro tipo de estructura de datos. Vamos a ver la que sigue. De ahí tenemos las estructuras lineales y no lineales. Entonces, vamos a ver quién quiere participar. Taily, ¿puedes leer, por favor? Estructura de datos lineales y no lineales. Las estructuras de datos simples se pueden combinar de varias maneras para formar estructuras más complejas. Los dos casos principales de estructuras de datos son las lineales y las no lineales, dependiendo de la complejidad de las relaciones lógicas que representan. Las estructuras de datos lineales incluyen pilas, colas y listas ligadas lineales. Las estructuras de datos no lineales incluyen grafos y árboles. Ok, muchísimas gracias. Así es, entonces ya vieron, en la anterior que eran las primitivas y simples, teníamos los arreglos. Los arreglos obviamente son los vectores y las matrices. Ok, en las estructuras lineales y no lineales tenemos las pilas, las colas y las listas. Los grafos y los árboles son los no lineales. Entonces, aquí tenemos que en el primero son los que no dependen de ninguna estructura de datos aparte, que son las vectores y las matrices. Y de aquí tenemos las lineales y no lineales, que son más complejas, ¿ok? Obviamente porque tienen que unirse con las lógicas y con las primitivas para crear las lineales y no las no lineales, ¿ok? Entonces, por eso es que se van como que incrementando. Pero nada más es el tipo, ¿ok? Después lo vamos a ir viendo específicamente, nada más hay que saber la teoría. Y de ahí tenemos los datos estáticos, ¿ok? Yo ya les había dicho sobre las variables estáticas, ¿ok? Las que son las que no cambian. Entonces, aquí tenemos los datos estáticos porque como estamos utilizando estructuras de datos, valga la redundancia, obviamente en lo que vamos a estar utilizando son puros datos. Entonces, hay que saber cuáles son bien los datos estáticos y los dinámicos, perdón. Entonces, tenemos los datos estáticos. Andri, ¿puedes leer, por favor? Datos estáticos. Su tamaño y forma es constante durante la ejecución de un programa y por tanto se determina en tiempo de compilación. El ejemplo típico son los arrays. Tienen el problema de que hay que dimensionar la estructura de antemano, lo que puede conllevar desperdicio o falta de memoria. Ok, muchas gracias. Entonces, los datos estáticos y los arrays, recuerden que son los arreglos, y los arreglos son vectores y matrices, para que tengan una idea de qué son los arrays. Entonces, lo que hace que los datos estáticos es que nunca cambian, ¿ok?
su forma y su tamaño siempre van a ser los mismos. Entonces, cuando pasa esto, a lo mejor y podría sobrarnos espacio en memoria que no vamos a utilizar. Entonces, se le puede llamar que es un desperdicio, porque estamos utilizando recursos que al final no estamos utilizando. O sea, ¿cómo les puedo decir? No sé si alguna vez les han dicho o se han dado cuenta, cuando están utilizando su computadora, a veces se les inicia programas que ni siquiera se dan cuenta que están en segundo plano, que no están utilizando. Y sienten la computadora lenta o sienten que a veces como que se buguea, ya sean videollamadas, juegos, tareas, lo que quieran ustedes decir de que estén haciendo. Entonces, ¿qué hace? Lo que pasa es que la computadora está consumiendo recursos y memoria que no estás utilizando como tal, pero ahí las está ocupando, aunque tú no lo estés utilizando. ¿Y qué hace? Que es un desperdicio. ¿Por qué? Porque tu computadora se alenta, ¿okay? Porque está trabajando de más. Entonces, cuando nosotros tenemos datos estáticos, ¿ok? Que es nuestro tamaño, la forma es constante y no cambia, ¿ok? O puede hacernos falta o puede sobrarnos. Entonces, tenemos que ver de antemano de qué tamaño hay que dimensionarlo, pero se dimensiona desde principio, o sea, se dimensiona, pero que se da el tamaño desde un principio y así se mantiene hasta el final. Entonces, puede ser, ¿ok? No siempre es así, pero podría conllevar al desperdicio o la falta de memoria. Es nada más para tenerlo en cuenta que no siempre hay que utilizar datos estáticos. Hay que combinar datos estáticos con los dinámicos. Entonces, vamos a ver los dinámicos. Okay. Los dinámicos, ¿me lo puedes leer, por favor, Josué? Sí. Sí. Su tamaño y forma es variable o puede serlo a lo largo de un programa, por lo que se crean y destruyen en tiempo de ejecución. Esto permite dimensionar la estructura de datos de una forma precisa. Se va asignando memoria en tiempo de ejecución según se va necesitando. Ok, sí, muchísimas gracias. Sí, a ver, les voy a explicar cómo sería el tiempo de ejecución y el tiempo de compilación por si no entienden estos conceptos. ¿Ok? Cuando nosotros estamos, ahí van a ver aquí un cuadrado todo chueco, pero porque lo estoy haciendo con mi mouse. Cuando estamos nosotros codificando, ¿ok? Estamos escribiendo. ¿Ok? Esto se le llama tiempo de compilación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos creando y se va compilando nada más el programa. Compilando, ¿qué quiere decir? Que lo va checando de que no tenga errores, pero errores de sintaxis, ¿ok? Recuerden que ayer vimos cuáles son los errores lógicos y cuáles son los errores de sintaxis. Entonces, cuando va compilando, ¿ok? Va checando que no tengamos ningún error de sintaxis, porque que no falte un punto y coma, que no te falte una llave, que esté bien escrita la palabra reservada, etc, etc. Okay. Y el tiempo de ejecución es cuando ya tenemos nuestra pantalla negra, ¿ok? Y ya nos está pidiendo la información para podernos dar el resultado, ¿ok? Este es tiempo de ejecución y este es tiempo de compilación, ¿ok? En el tiempo de ejecución, los datos dinámicos se hacen en tiempo de ejecución y los datos estáticos se hacen en tiempo de compilación. ¿Okay? Porque como estamos codificando y estamos compilando, como recuerden que les acabo de decir, el dato estático hay que declararlo desde el principio cuando estamos codificando, o sea, en tiempo de compilación. Y los dinámicos, ¿okay? Le vamos a dar el tamaño cuando ya estemos en tiempo de ejecución, que todavía no sabe cuánto va a ocupar en memoria hasta que yo estoy ejecutando mi programa. Esto nos sucede, por ejemplo, cuando les digo que tenemos N empleados o N estudiantes, ustedes no saben cuántas veces va a dar vueltas el ciclo, ¿ok? No saben cuánto espacio se va a guardar en esa variable, porque es dinámico. Y quiere decir que no sabes qué tamaño va a tener hasta el momento de ejecución. Y en el momento de ejecución se crea y también se destruye, porque cuando termina el programa deja de ocupar esa memoria.
¿ok? Porque como ya no sabe de qué tamaño va a ser en la siguiente vuelta, lo único que hace es destruir el dato o el tamaño de la variable, ¿ok? Por ejemplo, igual hay variables que en un momento tienen un valor al principio y al final van incrementando en el proceso y al final tienen otra información. Esos igual son datos dinámicos, porque se van igual modificando y creando y destruyendo y modificando en todo el tiempo de ejecución, ¿ok? Y obviamente esto nos permite dimensionar una estructura de datos un poco más precisa, porque nosotros utilizamos los recursos y el tamaño en memoria que vamos necesitando y no vamos a utilizar más de lo que necesitamos. Entonces, obviamente es más eficiente y mucho mejor. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No, por favor. Perfecto, gracias. Ok, pues vamos a continuar. Y hemos terminado con la clasificación de las estructuras de datos. ¿Ok? Entonces, tenemos que son 3 tipos de clasificaciones. Voy a cerrar esto, permítanme. 3 tipos de clasificaciones. Tenemos que son las lógicas, ¿ok? Las primitivas, que son los arreglos, en donde tenemos los vectores y las matrices. Las lineales, donde tenemos las listas, las pilas y las colas. Y las no lineales, que son árboles y grafos. Ok, entonces vamos a comprender en sí. Eso se puede hacer sin tener que pensarle tanto en codificar. Vamos a pensarle más en el aspecto normal, como tenemos nosotros que sabemos que es una lista, ¿ok? Pero me voy a tratar de entrar al Zoom por mi iPad para poderles hacer como que la pizarra para mostrarles con dibujitos, porque solo hablando hasta yo misma me confundo. Sí, va a entrar lunes y miércoles, no va a entrar martes. Digo, ¿por qué no están acá, chamacos? Por favor, Brian, ¿me dejas entrar a la reunión? Ok, entonces ya inicié aquí. Entonces, sí, yo que nada más yo comparta mi pizarrita. Ok, ¿todos ven la pizarra? Sí, profe, se ve. Ok, perfecto. Sí se ve. Muy bien, entonces, antes de entrar a vectores de lleno, porque es lo que sigue, ¿ok? Vamos a tratar de verlo todo en conjunto para entenderlos antes de entrarnos de lleno. Entonces, tenemos primero a los vectores. ¿Ok? Estos son arreglos. ¿Ok? Así se llaman, arreglos. ¿Ok? Pues primero tenemos los vectores. Los vectores yo les había dicho, y las matrices, que nos imaginemos como un documento en Excel, porque así es nuestra memoria. Entonces, los vectores son solo filas, ¿ok? Y, perdón, son solo columnas. ¿Qué quiere decir? Que un vector, imagínenselo, que de esta manera, como un rectángulo, y tenemos columnas, ¿ok? Espacios. ¿Ok? Imagínense esto es la memoria, ¿ok? O sea, todo esto es en memoria. Recuerden que estamos manejando todo en memoria. Entonces tenemos aquí un vector, ¿ok? Este es un solo vector, ¿ok? Y cada espacio es o sea, cada cuadrito es un espacio en memoria. ¿Y cómo sabemos o cómo podemos manejar los espacios y podemos saber cómo los vamos a ir ingresando en la memoria? Cada uno de estos espacios tiene un subíndice, así se le llama, un subíndice, ¿ok? Los subíndices son numeritos que van a tener abajo de cada uno de los espacios, ¿ok? Todos comienzan siempre en 0, ¿ok? 0 lo comienzan como un espacio. No, 0 no lo vean como que es nada, como normalmente siempre decimos que 0 pues no vale, ¿no? Pero aquí en este caso, en los vectores y matrices y en los arreglos, en las listas también, el 0 es un lugar en memoria. Entonces empezamos siempre con el 0. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6. ¿Ok? Si dan cuenta, tenemos de un vector, a este le llama, este es un vector de tamaño 7. ¿Ok? Este es un vector, perdón, de tamaño 7. ¿Por qué? Porque aunque llega hasta el número 6, como el 0 sí es un espacio en memoria, el tamaño es 7 porque son 7 espacios que estamos manejando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios, ¿ok? 7 espacios. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos cuadritos, ¿okay? Es un espacio en memoria. Entonces, si yo quiero acomodar datos, obviamente le voy a decir, quiero que el número 3 me lo guardes en el espacio número 2, en el subíndice 2. Entonces, no va a escribirme ni en el 0 ni en el 1, me va a escribir en el 2. Entonces, yo ya sé que el número 3 está en mi vector en el espacio número 2. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a ir acomodando nuestra información o la vamos a ir organizando. ¿Ok? No te digo que todavía nos vamos a ir más de lleno, esto lo estoy viendo así sobre la superficie, por si todavía no le logran comprender de lleno, no se preocupen, que todavía voy a explicar todavía más esto, ¿ok? Solo es para tener una pequeña idea. De ahí tenemos matrices, ¿ok? Entonces tenemos las matrices, ¿ok? Y las matrices aquí ahora se le llama también arreglos bidimensionales, ¿ok? El vector también se le llama arreglo dimensional o unidimensional, ¿ok? Y a las matrices también se les conoce como arreglos bidimensionales. ¿Ok? ¿Por qué unidimensional? Porque se dan cuenta solo es un espacio así y se van con muchas columnas, con muchos cuadritos. ¿Ok? Y cuando vamos a las matrices, ahora sí imagínense una hoja de Excel con celdas. ¿Ok? Porque ahora vamos a manejar filas y columnas. Entonces tenemos acá así. Y tenemos filas y columnas. ¿Ok? Y vamos a manejar los subíndices de la misma manera, pero utilizando las filas y las columnas. Hay que tener bien en claro qué es una fila y qué es una columna, porque sí llegan a confundirse, ¿ok? Y no es por ser decirles, ¿sabes qué son mis datos? No, cualquiera nos puede pasar, ¿ok? Hay que tener en cuenta que las filas son horizontales, ¿ok? Esas son las filas, y las columnas son verticales, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero saber que, por ejemplo, este cuadrito que está aquí, lo voy a poner otro color, permítanme, ok. Este cuadrito que está aquí, ok, este espacio en memoria, quiero saber qué posición tiene dentro de la matriz. Entonces, ¿qué hago? Tengo que enumerar primero mis subíndices de mis filas y de mis columnas. Entonces, de mis columnas tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y de mis filas también tengo un 0, un 1, un 2 y un 3. ¿Ok? Esta matriz, ¿de qué tamaño es? Obviamente vamos a hacer una, perdón, es una matriz de 4 por 6. ¿Ok? Así se le conoce a la matriz. Es una matriz de 4 por 6, de 4 filas por 6 columnas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a saber en este cuadrito o este espacio en memoria dónde está? Voy a agarrar en qué fila está y en qué columna está. ¿Okay? En este caso, este cuadrito está en la fila 1, columna 2. ¿Ok? Entonces, quiere decir que este espacio en memoria, cuando yo le diga a la computadora dónde quiero que me guarde o dónde quiero que agarre la información, solo tengo que darle su posición. Fila 1, columna 2. Entonces, la computadora lo que va a hacer es inmediatamente va a ir al espacio en memoria que yo le estoy diciendo. Y va a agarrar la información o en su caso va a ingresar información donde yo le digo. ¿Okay? ¿Se está entendiendo o voy muy rápido? No, ¿Sí se profe, entiende? No, yo sí. nada más, una pregunta, profe. Dígame.
Este es con el tipo de dato array, porque una vez me encontré un video en YouTube y lo vi y algo así explicaba del tipo array en C#. Sí, ¿se acuerdan que les dije que arreglos y array es lo mismo? Solo que uno es en español y otro es en inglés. Ah, ok. Es lo mismo, solo que obviamente algunos lo conocemos por inglés, el que se llama array o array, y obviamente en español la traducción son arreglos, es lo mismo. Entonces, si llegan a ver en YouTube o en algún tipo de tutorial o algo que digan array, obviamente son arreglos. ¿Qué es esto? Vectores y matrices. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Todos estamos bien? ¿Podemos seguir avanzando? Muy bien. Recuerden que es muy importante, si tienen dudas, que me lo digan, ¿ok? No tengan pena, ni se sientan de que les van a tratar como un tonto, ni nada. Como siempre he dicho, no hay pregunta tonta, solo hay un tonto que no pregunta, ¿ok? Perfecto. Voy a borrar la pizarra. ¿Le van a tomar foto? ¿Quieren que se guarde la captura? ¿O quieren que, no sé? Díganme, ¿lo van a guardar? ¿Le van a tomar foto? Porque voy a borrar. Yo tomé captura, profe. Okay. Muy bien, muy bien. Igual lo voy a guardar, por si alguien lo quiere, lo guardé en mis fotos y se los puedo mandar. Perfecto. Ok, entonces voy a borrar entonces. Ok. Muy bien. Sí, es como les digo, a veces necesitamos verlo como si fuera en el pizarrón, como si estuviéramos en clase y yo les hago el pizarrón, porque si solo les estoy diciendo con puras palabras, se van a complicar la vida y no me van a entender. Porque obviamente su imaginación como que, pero cuando lo están viendo ustedes en escrito, a veces es más fácil comprenderlo. Pero bueno, entonces, como les dije, nada más estoy viéndolo súper ligero. Voy ahora a ver las listas, las filas y las colas. ¿Ok? El amarillo creo que está muy fuerte. Vamos a ponerlo así. Ok, entonces, es como les había dicho. Las listas, filas y colas no tienen tanta ciencia si lo pensamos como en algo que nosotros hacemos comúnmente o rutinariamente. Cuando hacemos una lista de algo, ¿qué hacemos? Ponemos 1, no sé, comer, 2, comprar, lo que ustedes quieran, una lista de todo. Quieren una lista de súper, ¿no? Papas, aguacate, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una lista normalmente, o sea, cuando hacemos listas. Entonces, en programación o en el lenguaje de programación, el tipo de estructura de datos, lo mismo vas a hacer en listas, ¿ok? Tú vas a ir enlistando la información, ¿ok? En un tipo de estructura de datos, pero obviamente vamos a hacer como el vector, pero no es un vector porque es una lista, ¿ok? Voy a borrar esto que vamos a hacer, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de forma vertical, ¿ok? Antes checábamos columnas, ahora vamos a checar filas. Es solo una columna, ¿ok? Donde vamos a ir poniendo nuestra información. Como le digo, la lista del súper, aquí vamos a poner papas, aquí vamos a poner aguacate, aquí vamos a poner agua, aquí vamos a poner chocolate, no lo sé. No sé qué hacen en el súper. Entonces, esto es una lista, ¿ok? Porque voy acomodando en forma vertical toda mi información y es una tras otra, ¿ok? De ahí tenemos las pilas. Las pilas, si ustedes lo piensan igual, ¿qué hacemos cuando ponemos una cosa encima de la otra? Apilamos. Que es, apila esto, o sea, tienes que poner primero uno, después otro, después otro. Entonces, esto es lo mismo que las listas, pero en sí, al revés. ¿Ok? Empezamos desde el primero y vamos subiendo hacia arriba. ¿Ok? Empezamos aquí y vamos hacia arriba porque vamos apilando, ¿ok?
apilando toda nuestra información, por eso se llaman pilas. ¿Ok? Y en colas, ¿ok? Esto es algo como decir, ¿se acuerdan cuando hacemos la cola de las tortillas? No les digo que no hay muchos días de la cola de las tortillas. ¿Qué pasa? Uno tras otro. ¿Ok? Pero si de pronto alguien se mete dentro de la cola, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, ¿ok? Y 4. Pero este 3 no debería estar acá porque se metió entre el 2 y el 4. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos en las colas, obviamente, es ir acomodándolo como nosotros querramos que venga. ¿Ok? En un vector normalmente vas a decirle tú, ingresa en el 0, en el 1, en el 2, pero en las colas de pronto yo quiero decir, entre el 2 y el 4, meteme un 3. O sea, ingresó en la cola. Entonces yo le puedo ir diciendo dónde va a ir ingresándose dentro de la estructura de datos. ¿Ok? Pero como les digo, esto es súper superficial, después lo vamos a ir viendo mucho mejor y a lo mejor y le entiendan más mejor, le van a entender mucho mejor, ¿ok? A todo esto, pero esa es la idea general de lo que quiero que ustedes entiendan. Todo esto obviamente hablamos sobre memoria, ¿ok? Entonces, ¿con qué vamos a empezar este parcial? Vamos a empezar ahora con los vectores, ¿ok? O vector, ¿ok? Es el arreglo o el array unidimensional, ¿ok? Unidimensional porque recuerden que solo es de una sola dimensión, por eso lo llamamos unidimensional. No lo escribí todo, pero ya saben. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esto y tenemos en nuestra plataforma, ¿ok? Tenemos una pequeña información que les puse de vectores. Entonces vamos a pasarnos a esa información, ¿ok? Porque nos queda todavía una hora de clase y quiero aprovecharla porque sé que hoy tienen clase a las 11. Entonces hay que terminar un poquito antes, ¿ok? Les voy a dejar de compartir en el iPad. ¿Ok? Espérenme, aquí en el chat. Aquí no me voy a salir. Muy bien. Entonces, creo que me voy a salir de aquí. No quiero, bueno, vamos a dejar. Porque las muestro. Entonces voy a compartir aquí mi plataforma. ¿Ok? Entonces, vamos a salirnos hasta donde empieza aquí. Ok. Tenemos aquí las tareas. ¿Ok? Ya vimos las estructuras de datos, ya vimos los tipos de estructuras de datos. Ahora vamos a ver vectores. Entonces tenemos las estructuras de tipo vector. ¿Ok? Entonces le hacemos clic y podemos entrar acá, que no sé por qué agarró de 2 colores, pero bueno. Ya sé por qué, le agarró como un link. Si ya le hago clic a eso, me va a mandar al recurso de estructura de datos, por eso se ve rojo. Ok. Entonces, vamos a empezar con esto. Quiero que ustedes igual me ayuden a leer porque es bastante, ¿ok? Y mi garganta como que ya lo está sufriendo. Así es que les voy a ir pidiendo a diferentes alumnos que vayan ayudándome a ir leyendo, ¿ok? Entonces, alguien que no lo haya hecho, sí, Josué Mora, ¿podemos empezar a leer, Porfi? Hemos empleado variables de distinto tipo para el almacenamiento de datos. Variables int, float, string. En este tema veremos otros tipos de valores que permiten almacenar un conjunto de datos en una única variable. ¿Sigo? Sí, sigue. Un vector es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Con un único nombre se define lo que se le llama vector y por medio de un subíndice, un número que se le asigna a partir del 0, hacemos referencia a cada elemento del mismo componente. Ok, muchísimas gracias, Josué. Ok, entonces, lo importante aquí que quiero que ustedes se den cuenta y que lo tomen también siempre a consideración, ok, es que es un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir que es del mismo tipo? ¿Ok? Que si un vector, aquí tenemos una imagen de un vector, ¿ok? Se borra esto. ¿Ok? Aquí tenemos la imagen de un vector para que no tenga que dibujar mis cuadros todos chuecos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la imagen de un vector como nos los imaginaríamos en la memoria. ¿Ok? Entonces,
vamos a leer el ejemplo. Aquí dice, ejemplo número 1. ¿Ok? Se desea guardar los sueldos de 5 trabajadores. Según lo conocido, deberíamos de definir 5 variables si queremos tener un cierto momento los 5 sueldos almacenados en la memoria. Empleando un vector, se requiere definir un único nombre y accedemos a cada elemento por medio del subíndice. Ok, vamos a pensarlo de esta manera. Cuando codificamos normalmente y queremos 5 trabajadores y queremos que nos guarde el sueldo de cada uno, ¿cuántas variables vamos a crear? El que quiera participar. No, o sea, imagínate, tienes 5, o sea, cuando lo harías normalmente, o sea, cuando codificas. Tienes 5 empleados, ¿cuántas variables tienes que crear para guardar todos sus sueldos? Luis Cervantes dice 5, así es. Entonces yo tendría que crear, por ejemplo, sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3, y así me iría, ¿no? Con 5 variables para guardar el sueldo de cada empleado. Para que me muestre al final todos los sueldos de cada empleado que yo grabé. Entonces yo tendría que crear 5 variables. ¿Ok? Pero en el vector, como es una estructura de datos y me va a ayudar a que el código sea más eficiente, ¿ok? Lo que voy a hacer es crear una sola variable, ¿ok? Mi vector en sí solo es 1, pero tiene 5 espacios, ¿ok? Pero es solo una variable. Entonces, yo voy a guardar en cada uno de sus subíndices un valor, ¿ok? Si se dan cuenta, en la parte de aquí dice sueldos, entre corchetes 0. ¿Qué quiere decir? Que le está diciendo que en la variable sueldos, en el subíndice 0, está el valor de 1200. ¿Ok? Y de ahí dice sueldos 1. ¿Qué quiere decir? Sueldos en subíndice 1 está el valor de 750. Sueldos 2 en el de 820, en el sueldo 3 el de 550 y el de sueldo 4 el de 490. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? A ver, déjenme nada más hacer algo aquí tantito. Es que no quiero que salga mi nombre cada vez que yo escribo. Ocultar los nombres. Muy bien. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros tenemos 5 sueldos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, pero todos son dentro de la misma variable llamada sueldos, que es de tipo vector. ¿Ok? Entonces yo ya no tengo que crear 5 variables, yo solo voy a crear una. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver cómo vamos a declarar un vector para que esto pueda suceder. Bien, entonces vamos a bajar. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿okay? que les hice, ¿okay? Que se llama prueba vector. ¿Okay? Okay. Lo principal que quiero que entiendan, que quiero que se den cuenta y lo vean bien, ¿okay? Es aquí. Recuerden que al principio siempre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos siempre que vamos a empezar un programa? Que quiera participar. Declarar variables. Declarar variables, así es. Primero vamos a declarar variables. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Declarar nuestro vector. Y esta es la forma en la que se declara el vector. Y también les dije hace un momento, recuerden que es un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Que en un vector no puedes meter en un subíndice un tipo entero y en el otro subíndice un tipo real. ¿Ok? Si son enteros, todos son enteros. Si son reales, todos son reales. Si son de tipo string, todos son de tipo string. Si son de tipo carácter, todos son de tipo carácter. ¿Ok? Entonces, cuando yo declaro mi vector, primero tengo que ponerle el tipo de dato. ¿Ok? Tipo de dato. ¿Ok? Y recuerden que nuestros tipos de datos pueden ser enteros, booleanos, de reales, de carácter, de tipo cadena de texto. En este caso, en este ejemplo en particular, nuestro tipo de dato es int, que es entero. ¿Ok?
De ahí vamos a declarar que es de tipo vector. ¿Cómo hacemos que digamos que es de vector? Es cuando hacemos estos corchetitos al lado del tipo de dato. ¿Ok? ¿Qué quiere? Aquí le estamos diciendo a la computadora o al código que es un vector. En el momento que pongo dos corchetes abriendo y cerrando al lado del tipo de dato, le estoy diciendo me vas a crear una variable de tipo entero de tipo vector. Ya que tengo esto que ya le estoy diciendo a la computadora que me crea un vector de tipo entero, le voy a poner nombre a este vector y eso obviamente ya depende del gusto y personalidad y creatividad de cada quien. ¿Ok? En este caso, como voy a guardar sueldo, pues le voy a poner sueldo. ¿Ok? Y su punto y coma para terminar la instrucción. ¿Ok? Ya que tengo declarado mi vector, mi vector tipo entero, tengo que cargarles datos, pero como el vector es un objeto, hay que verlo como un objeto, hay que crearlo, no solo declararlo, ¿ok? Primero lo declaro y después lo creo. Entonces, aquí, en esta parte, creo mi vector y le voy a decir de qué tamaño quiero que sea. Entonces, le voy a poner, ¿cómo se llama mi vector? Se llama sueldo. Entonces voy a poner sueldos es igual y tengo que ponerle el new porque lo estoy creando. Debo decir que voy a crearme un nuevo vector. ¿Ok? Entonces voy a decir sueldos es igual a nuevo vector de tipo entero. ¿Y qué tamaño le voy a poner? 5, ¿ok? O sea, quiero que me crea un vector de 5 espacios de tipo entero. ¿Okay? Así es como yo declaro y creo mis vectores. Estos siempre van a ir de la mano. ¿Ok? ¿Una duda con esto? Ese de NewInt, ¿para qué es? No Es para entendí esa parte. crear el vector y decirle de qué tamaño me lo va a crear. Ah, ya. Ok, ok. Por eso es que les digo que van de la mano. Primero lo declaro y después lo creo. Si yo lo declaro y no lo creo, no va a funcionar. O si lo creo y no lo declaro, tampoco va a funcionar. ¿Ok? Entonces, estos dos siempre van juntos. ¿Ok? Ya que yo creé todo esto, ya lo hice, o sea, voy hasta acá, hasta el momento voy hasta aquí. ¿Ok? Entonces, ya que yo ya creé mi vector, perdón. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer, a ver, ¿ven bien la imagen o lo ven muy chiquitito? Yo sí lo veo bien. Voy a poner un poquito más de zoom para los que a lo mejor estén en una pantalla pequeña. Muy bien. Entonces le voy a hacer un poco más de zoom, ya le hice zoom. Entonces, tenemos, ya declaré, ya creé mi vector. ¿Ok? Ahora, con el for, porque les dije que es muy importante que utilicemos el for, voy a leer mi vector, porque como son 5 espacios, ¿ok? Y todos son en línea recta, tengo que ir leyendo subíndice por subíndice por subíndice por subíndice. Entonces voy a utilizar mi estructura de control for para que recorra todo el vector, ¿ok? Y me pueda ir llenando los datos que yo quiero que me vaya llenando, o también en su caso leyendo los datos que ya están ingresados. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a cargar los valores que quiero que ingresen. ¿Ok? Por eso es que aquí le puse en un comentario cargar los datos. ¿Ok? Entonces, en el for, recuerden que declaramos primero un contador en 0. Aquí es muy importante que sea en 0 porque en el vector empezamos siempre del espacio 0. ¿Ok? No la vayan a poner 1 porque en sí se están saltando un lugar. Van a tener que hacer su vector más grande. Ya no va a ser de 5 espacios, va a tener que ser de 6 porque me estoy saltando el 0. Entonces, empiezo con un contador de igual a 0 y como mi vector es de tamaño 5,
le voy a decir que la condición va a ser mientras mi contador sea menor a 5. ¿Para qué? Para que solo dé 5 vueltas. Y de allá le voy a incrementar que el contador se va incrementando de 1 en 1 en cada vuelta. ¿Ok? De allá, obviamente, abro mi for y le voy a imprimir que me ingrese el valor del componente. Ok, le pongo del componente porque el vector es un componente. Ok, tenemos que ir ingresando parte por parte. Okay. Si yo quisiera, pudiera ponerle igual que me diera el subíndice al cual va a ingresar el dato. Normalmente siempre lo va a hacer continuo, o sea, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Pero si yo no quiero que me salga el 0, ¿ok? Yo le puedo ir imprimiendo de una forma que me salga 1, 2, 3, 4. ¿Cómo haría yo esto? Que cuando ustedes ingrese el valor del componente, por ejemplo, tienen sus comillas, ok, aquí termina componente, ¿no? O sea, tienen todo lo demás antes y aquí termina componente. Entonces, cuando yo termino componente, entre comillas, puedo agregarle una variable, no es coma, okay. ¿Cuál es la variable del contador? Porque el contador es el que me va a estar diciendo en qué lugar va a estar, ¿ok? F, ¿ok? Más F, lo estoy concatenando, más F, pero si yo pongo F, me va a salir el valor del contador desde la primera vuelta, que va a ser 0. Entonces puedo poner nada más que sea F más 1, ¿ok? ¿Para qué? Para que cuando imprima, en vez de ponerme el lugar 0, me diga, ingrese el valor del componente 1. En la segunda vuelta, el componente 2, el componente 3 y el componente 4 y el componente 5. Pero al final, dentro del vector, sí se está guardando en 0. Esto solo es para que sea algo visual, ¿ok? Para que cuando yo esté llenando, sepa que es el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar. Pero internamente sí se está guardando en el 0. ¿Se entiende? Sí, profa. Pero nada más una cosa, en donde puso estas cosas como que las llavecitas, que la que dijo que va después del int, no tiene que poner el número de como que de espacios que hay. Sí, lo hago cuando creo, mira, aquí. Acá declaro en int sueldos, solo declaro que él va a ser de tipo de vector, pero cuando creo mi vector, que es sueldos igual a new, int, aquí le pongo el 5. Okay. Aquí le pongo el 5, entonces, ¿qué quiere decir? Que es de 5, o sea, de un tamaño de 5 espacios. La F no se declara, está declarada, mi amor, en el for. Velo, aquí en el for. Recuerda que aquí lo declaramos. ¿Ok? Int F es igual a 0, aquí estoy declarando y asignando al mismo tiempo. ¿Ok? Esta F es nada más porque está en el for. ¿Ok? Recuerden que el for utiliza una variable de tipo contador. ¿Ok? Y aquí mismo se declara y aquí mismo se inicializa. Ok, lo único que le digo de esto es para impresión, ok, nada más para que estéticamente no te diga ingresa el valor del componente 0. Tú sabes que se va a guardar en el espacio 0, en el subíndice 0, pero para visual, recuerden que nosotros no programamos para nosotros mismos, programamos para un usuario, ok, y el usuario no siempre vamos a saber quién es. Entonces, a veces tenemos que hacer este tipo de detalles, como agregarlo en 1 para que en vez de 0 te salga un 1, para que el usuario entienda que es la primera posición. Siempre le digo, piensen que su usuario puede ser desde un niño de 3 años hasta una señora de 90, 100 años. Siempre tenemos que hacerlo así como que friendly, amigable, o sea, que todo que se entienda, cualquier persona lo pueda entender. Aunque nosotros sabemos la verdad, lo que está dentro del código y cómo funciona, pero el usuario no lo sabe, solo hay que hacérselo estéticamente bonito. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Espero que no. Ok, continúo.
Bueno, ya que yo imprimí esto, obviamente esto, como les digo, solo es para que me dé la información que yo quiero. Aquí viene lo importante. ¿Ok? Si se dan cuenta, tenemos sueldos entre corchetes F. ¿Ok? Sueldos, que se llama mi vector. Y entre corchetitos le tengo puesto la variable F. ¿Por qué es F? Porque es mi contador. Y recuerden que mi contador va a ir cambiando de valor en cada vuelta. Empieza con valor 0. Entonces, en mi primera vuelta, lo que va a hacer, para esto imagínense lo que está interno, ¿ok? Esto es interno de lo que está pasando acá. Sueldos, primero va a empezar con un 0. ¿Qué quiere decir? Que es la posición 0 del valor de sueldos, o sea, el subíndice 0 del vector sueldos. Me vas a ingresar lo que el usuario escriba en la consola. Y por eso tenemos el convert to IN16 console read line. ¿Ok? Porque yo le dije que me ponga el valor de la componente o del componente. Y ya cuando me escribe el valor que yo quiero que me ponga, voy a hacer que ese valor que me puso me lo asigne al vector en la posición del contador en el que está. Por ejemplo, en la primera vuelta es la posición 0 y me va a meter el console readline, ¿no? O sea, imagínense que tiene convert y todo, solo para que no me alcance el espacio. ¿Ok? De ahí, en la segunda vuelta, me va a cambiar el contador, porque el contador con esta instrucción, recuerden del for, que es incremento, ahora este no va a valer 0, va a valer 1. Entonces, ahora, en la posición número 1 del vector sueldo, me va a ingresar el nuevo valor que me va a ingresar el usuario, porque es la segunda vuelta del for. De ahí, la tercera vuelta, vuelve a incrementar el F con el for y ahora es valor 2. Y lo mismo, me vuelve a hacer que me ingrese. ¿Okay? De ahí sueldo va a tener valor 3. De ahí sueldo va a llegar a valor 4. Ok, cuando llegue a 4, recordemos que en el for la condición para que se detenga, para que se vuelva falso, es que tiene que ser menor de 5. ¿Ok? Entonces, cuando F, que es nuestro contador, se vuelva 4, va a ingresar el último que me va a poner el usuario. ¿Ok? Pero cuando F se vuelva 5, le va a preguntar por la condición. F es menor que 5, o sea, 5 es menor que 5. Obviamente no. ¿Ok? Entonces ya no entra al ciclo. ¿Y qué pasa? Que obviamente se sale, aquí se sale y empezamos con la impresión. Que esto era de acá arriba, pero sí. A ver, aquí está. Aquí está. Ok, esta acá. Esta es la condición y este es mi incremento. ¿Ok? ¿Esto se entiende, chicos? Sí, profa. ¿Hay alguien que no la haya entendido? Por favor, lo puedo volver a explicar sin ningún problema. Nada más díganmelo. Profa, ¿dónde se pone sueldos? El Perdón, corchete F. es que te escucho una interferencia. Vuelve a repetir. O escríbelo. Es que se escucha un rush. O solo soy yo que lo escucha. ¿Todos lo escuchan así? Bueno, vamos a esperar que tantito escriba. Sí, se escucha raro, ajá. Se escuchaba como viento, ajá, una interferencia. Creo que es su ventilador a lo mejor. Con esos calores no puede estar sin venti. Ajá, sueldo F. Ajá, en esta parte, ¿qué tiene? Ah, ok. En sueldos F, le estoy asignando lo que ingrese el usuario dependiendo
qué valor del contador tiene. Es todo este proceso, ¿ok? Que F, recuerda que es el contador del for. Aquí está este CF, ¿ok? Y en cada vuelta va incrementando de 1 en 1. Empezamos con 0 porque lo inicialicé en 0. Y de ahí incrementa en 1, después 2, después 3, después 4, después 5, porque eso es lo que hace el for. Bien, entonces yo cuando le pongo aquí sueldos F, es que le asigna el valor que tenga contador en esa vuelta, ¿ok? En ese ciclo. Empezamos con 0, de ahí se vuelve 1 y ahora F vale 1. Ahora en la siguiente vuelta F vale 2. Entonces por eso es que voy manejando todos estos subíndices, ¿ok? Para eso nos sirve esto de sueldos F. Estoy diciéndole que el vector en la posición que F tenga en ese momento va a ingresar lo que el usuario me haya puesto en consola convertido a tipo int. De nada. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Para que yo continúe. Perfectísimo. Jade habla por todos. Sí, Jade es la portavoz. Ok, entonces borro. ¿Van a tomar captura o borro? Creo que igual hasta pueden guardarlo cuando estoy escribiendo. Creo que les da una opción para guardar la imagen o algo así. Creo. No estoy muy segura. Muy bien, voy a borrar. Muy bien. Entonces, ya que yo, eso es muy importante, ¿ok? Esto es cargar datos. Aquí estoy ingresando, ¿ok? Ingresé todos los datos. ¿Para que yo llené mi vector? ¿Ok? Ya lo llené. Ya está llenadito. Está full. ¿Ok? Aquí empieza mi for y aquí termina. ¿Ok? Ahora voy a imprimir los datos. ¿Sí? Muy importante. Voy a crear otro for, pero solo para que lo lea. ¿Ok? Para que me pueda mostrar los datos de cada subíndice que tiene el vector. ¿Ok? Entonces voy a crear otro for. Entonces, yo lo que hago, cuando ya creo mi otro for, si se dan cuenta, puedo utilizar int f aquí e int f acá, porque como lo declaro aquí y aquí lo inicializo, aquí mismo se destruye. Eso es un dato dinámico. Igual aquí lo creo, aquí funciona y aquí se destruye. ¿Ok? Por eso es que ven que hay dos f. No pasa nada. ¿Ok? Eso es lo que estábamos viendo al principio. Esto es un dato dinámico. Bueno, cuando voy a imprimir los datos, lo único que hago es que imprimo la variable. ¿Ok? Entonces, lo mismo, pero ya no estoy ingresando valores, solo los estoy mostrando. Así como cuando nosotros hacemos que ingresamos el valor en una parte donde decimos convert to int, y cuando ya queremos que se muestre en pantalla, le vamos a poner console.writeLine y solo ponemos el nombre de la variable. ¿Ok? Eso es lo mismo. Bien, pero nada más escribiendo la variable sueldos con el S. ¿Aló? ¡Au! ¿Quién puede? ¡Au! ¿Quién activó? ¿Quién está respirando de esa manera? ¿Quién era ese? Era Everly, ¿verdad? Ay, Dios mío, ya me lastima mi tímpano. Sorry. Ok, entonces, como les iba diciendo, entonces pongo mi console WriteLine para imprimir. Ok, y obviamente decía Francisco Villarreal. Ok. Ay, Francisco, hay que estar pendiente de eso, por favor, deja de estar respirando de esa manera, asusta. Y tengo audífonos, así que sí lastima. Ok, entonces, cuando ponemos el console WriteLine, escribo el sueldos F. Okay, y recordemos que el sueldos F, perdón, sueldos, no sueldo.
hay que tener muy en cuenta que, ay, lo borré todo, pero bueno, el sueldo tiene que tener el mismo nombre. Vamos a recordar lo que vimos ayer, que C# distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Entonces, tengo que ver que siempre se llame igualito, si es con pura minúscula o con una mayúscula, no nos equivoquemos en eso, ¿ok? Entonces, lo mismo que hace rato, tenemos el sueldo F, ¿ok? Y también tenemos aquí nuestro contador, que también se llama F, con la misma condición que teníamos acá arriba, que F sea menor que 5, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer aquí nada más es ir viendo cada subíndice y imprimiéndome el valor, que es lo que tenemos, por ejemplo, aquí arribita, que vimos que sueldos 0 vale 1200, sueldos 1 vale 750, sueldos 2 vale 820, sueldos 3 550 y sueldos 4 490. Entonces, lo que pasa aquí o lo que hace esta cosa, ¿ok? Es que me va a ir mostrando los valores que se le ingresaron anteriormente, o sea, que se le ingresaron aquí. Entonces, aquí lo único que me va a hacer es que me los va a mostrar en pantalla. Entonces, si sueldos vale 0 en el contador, me va a mostrar el valor que tenga la posición 0. En este caso creo que era 1200. Después va a valer 1. Entonces me va a mostrar 720. Después F vale 2. Entonces me va a mostrar el 830. No sé cuánto valía, la verdad no me acuerdo muy bien. Ahora en la siguiente vuelta, F vale 3. Entonces me va a mostrar el valor que se ingresó, no sé, en 420. Y de allá el 4, ¿ok? Y vale, no sé, 120. X. Entonces, ya cuando llegue a que F valga 5, recuerden que ya no entra porque tenemos que la condición es menor a 5. Y cuando 5 no es menor que 5, obviamente no entra y ya no hace otra vuelta más. ¿Ok? Y lo único que te va a mostrar en pantalla son los valores que tiene el vector, no los subíndices, ¿ok? Sino los valores que están ingresados en cada espacio que se fue creando del vector. Así. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Obviamente aquí terminamos el programa con nuestro console read key para que no se nos cierre la pantalla. Y se acabó. ¿Ok? Esto yo se los escribí aquí todo y los fui explicando paso por paso sin tener que moverme. Pero igual si a ustedes se les llega a olvidar o tienen alguna duda, aquí les voy explicando paso por paso cómo se va haciendo. Aquí lo dice, para la declaración de un vector, antecedemos el nombre de los corchetes abiertos y cerrados. ¿Ok? El vector se tiene que declarar de esta manera. Si yo lo declaro así, no va a funcionar, ¿ok? Esto es incorrecto. Esto no es, ¿ok? Tiene que ser así. Primero el tipo de dato, después vector y después el nombre que nosotros le querramos dar a nuestro vector. ¿Ok? Es muy importante que a veces nos confundimos y lo ponemos al final y decimos, ¿por qué está fallando? ¿Por qué? Porque no está bien declarado. No, Andri, ese es el tipo de dato que tú le quieras dar. Yo podría ponerle que es de tipo float, yo le podría poner que es de tipo double, podría que es de tipo char, también de tipo string, ¿ok? Puede ser el tipo de dato que tú quieras y que vayas a utilizar, ¿ok? Nada más hay que recordar que todos tienen que ser del mismo tipo. Si yo le pongo cuando estoy llenando mi vector y es de tipo entero, le pongo un 3.2, obviamente me va a salir un error. ¿Por qué? Porque no es de tipo entero. Y obviamente todos tienen que ser de tipo entero. Si pongo float, todos tienen que ser de tipo float. Pongo double igual, si pongo char igual, si pongo string igual. O sea, todos tienen que ser del mismo tipo. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso es que es una variable del mismo tipo.
¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ok, como les digo, si se les llega a olvidar, aquí está todo escrito, o si ya ven que ustedes tienen memoria de teflón, son Dory, así es que todo se les olvida. Entonces, ya que tengamos todo, aquí está, acá les voy a medio nada más decir, ok, aquí donde se declara, aquí donde se crea, aquí es donde llenamos, ok, de allá, si bajamos, aquí les muestro cómo es que obviamente estamos accediendo al vector para poder cargarlo. Y aquí les doy, por ejemplo, la forma de cómo se haría normalmente si no usáramos el vector. ¿Ok? Si no usáramos vector, como les mostré hace rato, esta es la forma que ustedes lo harían. Esto, si se dan cuenta, sin usar el for, si no usamos el for, nada más le estoy poniendo cómo es que utilizaríamos esto. Perdón, este no es sin vector. Di mal. Este sí es con vector, es sin for. Perdón, esta es la forma que es sin for. ¿Ok? Si no usáramos el for, que ya ven que es la variable que se va incrementando, 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 ¿ok? Yo lo podría hacer de esta manera. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Sueldos, subíndice 0. Sueldo, subíndice 1. Sueldo, subíndice 2. Sueldo, subíndice 3. Y sueldo, subíndice 4. ¿Ok? ¿Se entiende cómo lo haríamos sin for? ¿Y por qué es más fácil hacerlo con for? Nos ahorramos código. Y por si no lo habían entendido antes de cómo es que el for iba a ir incrementándose, por qué le poníamos f. Okay. La f es el valor de cada uno de los subíndices. Me ahorro mucho texto, así es, Leonardo. Ok, me ahorro muchísimo texto porque nada más hago, vean la diferencia entre esto con esto. Este es el for. Todo lo que ustedes vieron abajo, con estas 3 líneas de código lo hago todo. Ok, todo esto, mis 3 líneas, es todo esto. Ok, es todo esto, todo esto. Uy, me pasé. Todo esto. Ok, entonces por eso es que utilizamos el for como para leer el vector y para ingresar datos. Desde ahí tenemos la impresión, que igual aquí les muestra cómo se hace la impresión utilizando un for. Ok, y obviamente dice, siempre que queremos acceder a un componente del vector, debemos indicar entre corchetes la componente, es que le llaman la componente. Dicho valor comienza a numerarse en 0 y continúa hasta un número menos del tamaño del vector. En nuestro caso, creamos un vector con 5 elementos. Y obviamente los 5 elementos es 0, 1, 2, 3, 4. Que son 5 elementos. No empiezo desde el 1, recuerden, eso es muy importante. Siempre empiezo desde el 0. ¿Ok? Desde aquí tenemos el ejemplo número 2. ¿Okay? Esto se los voy a dejar que ustedes lo vean. ¿Okay? Porque ya nada más nos quedan 20 minutos y no me quiero tardar mucho. Se los voy a decir así súper rápido. Pero es casi lo mismo. Solo que aquí ya no utilizo un vector de tipo entero. Voy a utilizar un vector de tipo float. Tenemos definir un vector de 5 componentes de tipo float que representan las alturas de 5 personas. Obtener el promedio de las mismas. Contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestro programita que se llama prueba vector 2. ¿Ok? Vamos a declarar nuestras variables. ¿Ok? Aquí declaro mi vector. ¿Ok? Pero este es de tipo float. Así es, José Ángel, es para reales. O sea, son puntos decimales. Pero pequeños. Recuerda que son números pequeños. ¿Ok? Porque si queremos números muy grandes, tiene que usarse el double. El tipo de datos double. ¿Ok? Entonces tenemos float alturas. Obviamente me pide el promedio, así es que creo una variable que se llame promedio. ¿Ok? Y en mis alturas
alturas le voy a crear va a ser un nuevo vector de tamaño 5. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, ahora pongo new float. ¿Por qué? Porque es de tipo float todos los datos que se van a ingresar en el vector. De ahí creo mis dos contadores donde voy a crear los que son más alturas y menos alturas, que es lo que nos pide el programa. Inicializo mis dos contadores de my y men, que es mayor y menor, en 0. Creo una suma para hacer el acumulado. Acuérdense que este es el acumulador. Ok, y estos son los contadores. Pero esto más que nada no es tanto de vector, sino es que lo que ya hemos hecho antes, de cuando hacemos promedios y cuánto es esto y cuánto lo otro. Inicializo suma en 0 y voy a ingresar ahora los valores del componente. Creo mi for, lo mismo que hicimos hace rato. Creo mi for, ay, me pasé. Muy bien, acá está. Creo mi for. Creo mi for y creo todo. Escribo, ingreso la altura de la persona. Acuérdense que esto de string línea y todo esto es lo mismo que el convert, ¿ok? Que el convert to i16, ¿ok? Esto ya se los he explicado en varias ocasiones, creo que no tengo que volvérselos a explicar, ¿ok? De ahí, ya que convierto el valor a float, ok, hago que se asigne en el valor del contador del vector. A este vector se llama alturas, ok. El anterior se llamaba sueldos, este vector se llama alturas. Entonces, lo mismo que hicimos en el anterior, pero ahora en alturas y también con la F. Okay, esto es para llenar mi componente. Ya que llenamos el componente, vamos a leer para realizar el promedio de las alturas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a utilizar otro for. ¿Ok? Y ahora lo que hago es sumar todas las alturas que hayan ingresado antes. ¿Ok? Entonces, esto es un acumulador. ¿Ok? Hay que recordar los acumuladores. Recuerden que cada vez que yo leo, ya que se haya ingresado los valores, me va a dar lo que esté dentro de la posición que yo le voy diciendo. Entonces, vamos a ver cómo se haría dentro de la memoria. Si suma es igual a suma más alturas F, ¿ok? Dentro de la memoria se haría esto, ¿ok? Recuerden que suma vale 0 porque me inicialicé en 0 al principio, ¿ok? Entonces, 0, que también suma sigue valiendo 0, más lo que tenga el valor, o sea, la posición 0 del vector alturas, la información que tenga, vamos a pensar que tiene 1.50, porque estamos hablando de altura, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que se suma 0 más 1.50, ¿cuánto vale? 1.50. Entonces, ahora suma ya no vale 0, ¿ok? Ahora va a valer 1.50, porque yo ya le asigné un nuevo valor haciendo esto. O se llama un acumulador. De ahí, en la segunda vuelta, ok, ahora alturas ya no es posición 0, ahora es posición 1. Ok, entonces es decir, 1.50 que vale suma, va a ser 1.50 más, póngale que en la posición 1 puso 1.80. Ok, ¿cuánto es 1.50 más 1.80? ¿Alguien me diga? Usen sus calculadoras si gustan. $3.30. Muy bien, gracias. Entonces, ahora suma vale $3.30. ¿Ok? Tercera vuelta. ¿Ok? F ahora vale 2. Entonces, es alturas en posición 2. Entonces, ahora tengo 3.30 más, vamos a suponer que tenga ahí 1.20. Un niño chiquito, 1.20. Entonces, ¿cuánto es 3.30 más 1.20? 4.50.
Bien, gracias, Eder. 450. Entonces, suma ahora vale 450. Ahora, cuarta vuelta. F ahora vale 3. ¿Ok? Entonces, me va a dar el valor de la posición 3 del vector alturas. Entonces, 450, que es lo que vale suma, más lo que esté dentro de la posición número 3 del vector alturas. Vamos a poner que mide 1,70. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es 450 más 1,70? Miren, tan lentos son. ¿Cuánto es 450 más 1,70? 620. Gracias. Yo lo sabía, solo estaba esperando que ustedes me lo dijeran. Ok, ahora suma vale 620. Ok, ¿cuántas vueltas ya dimos? 1, 2, 3, 4. Ok, entonces estamos en la quinta vuelta cuando F vale 4, porque recuerden que empezamos en 0. Ok, ahora me va a dar el valor del vector en la posición número 4. Entonces 620 más unos 60, ¿cuánto es? 7.80. Ok. Ahora 7.80, esto vale suma. Ok, ahora vamos a dar nuestra quinta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora F va a valer 5, pero como mi for dice que si no es menor que 5, no entra, entonces yo me quedo con mi 780, porque ya no va a ser más sumas, porque ya no hay más vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora suma, que empezó como 0, ahora va a valer 780, que es la suma de todas las alturas que se ingresaron. Ya que termino de hacer mi for, que se den cuenta, ay, perdón, aquí no. Ok. Ok, aquí empieza mi for y aquí termina mi for. Ok, entonces cuando yo termino el for, fuera del for, hago el promedio. Promedio es igual a la suma que ya se hizo, porque ya hicimos todo este proceso, que ahora 780 entre 5. ¿Cuánto es 780 entre 5? Se tardan mucho, miren. Es 1.56. ¿Ok? Entonces, el promedio de todas las alturas que se ingresaron, en este caso de mis ejemplos, es 1.56. Y lo va a imprimir con Solvay Line, promedio de las alturas es promedio, que es lo que se guardó, que es 1.56. Ahora, también mi problema me pide que tengo que mostrar cuántos son mayores al promedio y cuántos son menores al promedio, cuántas alturas son mayores y cuántas son menores. Entonces, para poder hacer la comparación, que es otra cosa que me pide mi programa, que dice, leemos el vector para la comparación. ¿Ok? Entonces, vuelvo a leer el vector. ¿Ok? Lo vuelvo a leer. Entonces le pongo for, te hago toda mi condición que normalmente siempre hago para leer mi vector. Pero dentro de esto, lo que voy a hacer es hacer comparaciones de selección. ¿Ok? Le voy a decir, si alturas en posición 0 es mayor al promedio, entonces me va a incrementar mi contador de mayores, que le pongo puesto más. ¿Ok? De lo contrario, o sea, que el que tenga el valor 0 sea menor al promedio, me va a incrementar perdón, es que no lo veo. Va a incrementar el de menor, acá lo dice, de contrario, si alturas en posición 0 es menor al promedio, me va a incrementar el valor de menor. ¿Ok? Y así me lo va a hacer en cada vuelta, porque aquí igual va a dar las 5 vueltas comparando el valor de la posición del vector con el promedio. ¿Ok? Y me va a ir incrementando el contador al que le corresponda.
Si es mayor, incrementa el de mayor, y si es menor, va a incrementar el de menor. ¿Ok? Esto se los pedí en el examen y muchos no lo supieron hacer. Lo de mayores y menores y contadores. ¿Ya lograron entender lo de los contadores? Porque lo pedí en el examen del segundo parcial y muchos no lo supieron hacer. Les preguntan, nenes. Ya voy a terminar, porfa. Jade ya entendió. Después se les preguntó, ¿Jade es la portavoz o cada quien tiene su propia voz? Porque solo Jade ha respondido. Ya entendí, profa. Ok, sí, qué bueno, me da gusto. Ok, bueno. Perfecto. Ok, voy a borrar toda esta cosa porque voy a bajar la pantalla, ¿ok? Si le quieren tomar captura de una vez. En 1, en 3, 2, 1, borró. Y bórrate. Bárrense. Listo. Ok, vamos a bajar. Ya que yo haga toda esta comparación, chicos, que de lo del menor y mayor y bla, 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 que toda esta parte, obviamente, ¿qué nos queda? Imprimir los valores. ¿Ok? Que decimos, console right line, la cantidad de personas mayores al promedio es tanto, de lo que tenga el valor de contador. Y la cantidad de personas menores al promedio es lo que haya incrementado este valor. Y se acabó el programa. ¿Ok? Entonces, al parecer, sí me han entendido. Aquí, miren, aquí les muestro una captura de pantalla de cómo, ay, a ver, se les fue el internet. Bueno, que vea el video al final. Ok, entonces, aquí es como lo haríamos, como saldría en consola este programa que acabamos de ver. Ingresa la altura de la persona y me lo va a pedir 5 veces, ¿no? Ahí. 5 veces. Es 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. De ahí me va a imprimir el promedio de las alturas, que son los 74, la cantidad de personas que son mayores y la cantidad de personas que son menores al promedio. Okay, obviamente, si checamos en las alturas, vamos a contar cuántos son. Muy bien. Y aquí, como lo mismo, esto private no va. Esto no le hagan caso al private. ¿Ok? Es solo flow a altura. Esto lo tomen, no, esto no le haga en este caso. Lo olvidé borrar, al ratito lo borro. Espérenme tantito. Ok. Entonces, les voy a explicar todo, paso por pasito, ustedes lo checan, esto léanlo ustedes. Y entonces, algo importante. El problema, en este problema podemos observar una ventaja de tener almacenadas todas las alturas de las personas. Si no conociéramos los vectores, tenemos que cargar otra vez las alturas por teclado para compararlas con el promedio. Mientras el programa esté en ejecución, tenemos el vector alturas a nuestra disposición. Es importante tener en cuenta que cuando finaliza la ejecución del programa, se pierde el contenido de todas las variables, ¿ok? Simples y vectores. No creas que cuando termine este vector todo se va a estar... ¿Qué pasó? Ok. Bueno, entonces tengan en cuenta que como son dinámicas, ¿ok? Y obviamente cuando se finaliza la ejecución, todo se destruye, ¿ok? Muy bien. Aquí de ahí tenemos estructuras de tipo vector de continuación. Órale. Z, 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 acá. Z, 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 acá. ¿Y ahora quién es? Z, acá. ¿Le pueden decir a quien esté sonando que lo pare, por favor?
Ok. Creo que era Luis Cervantes, no sé. Muy bien, bueno, aquí en el de continuación es un tercer ejemplo, pero es que no sé por qué no puedo borrar esta línea. Se me perdió la anotación. No me sale mi lapicito, espérenme. A ver, ahora sí. Entonces, como les decía, este es el ejemplo número 3. Este lo pueden checar ustedes, ¿ok? Lo mismo, pero igual explicado. Solo que el problema aquí nos pide que son 2 turnos, uno de la mañana y uno de la tarde, en los que trabajan 8 empleados, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Realizar un programa que permita almacenar sueldos de los empleados agrupados por turno. Imprimir los gastos de sueldos de cada turno. Ok, lo único diferente aquí es que van a crear dos vectores. Ok. Entonces, 2 vectores ustedes van a crear aquí. ¿Se dan cuenta? Tenemos el de turno matutino y turno de la tarde. Y obviamente cada vector tiene su propio for para llenar. ¿Ok? Eso es muy importante que sepan. Por eso tienen que ver el ejemplo. ¿Ok? Y cuando lo creamos, igual creamos los 2 vectores. ¿Ok? Turno matutino y turno tarde. Y aquí es de tamaño 4. ¿Ok? ¿Por qué? Por el problema te lo explica. Y de ya llenamos el vector, obviamente este es el primero y después llenamos el segundo. ¿Ok? Se separan. ¿Ok? No es todo, no en un solo for vamos a llenar los 2 vectores, no. Cada vector tiene su propio for. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cada vector tiene su for, no vayan a meter los 2 vectores en el mismo for, solo si llegara a hacer que el problema nos pida que se llene al mismo tiempo. Pero aquí como son completamente diferentes, se tienen que hacer separados, ¿ok? En este caso. ¿Ok? Ya de ahí vamos a hacer que se ingresen los sueldos, bla, 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 se calculan los gastos, ¿ok? Y al final se imprime. Igual se les explica paso por paso lo que se les va a hacer. Muy bien, entonces para terminar, ya que son las 11 y se tienen que ir, nada más es que hagan su tarea. Ok, tenemos aquí las tareas de ejercicio 1 y ejercicio 2. Ok, está muy fácil, chicos. Nada más tienen que pasar este ejercicio a limpio, o sea, en su computadora. Ok, y me tienen que decir que informe el valor de todos los elementos de un vector, que el valor acumulado de los elementos del vector que sean mayores a 66 y la cantidad de valores que sean mayores a 30. ¿Ok? Aquí ya se los doy todo, nada más tienen que pasarlo a limpio. No quiero que ustedes le calculen mucho porque solo quiero que lo pasen, es para que lo entiendan. ¿Ok? Que ustedes lo copien, pero que al mismo tiempo que lo estén copiando, estén viendo cómo funciona y cómo se hace. Ya en la mañana, que no van a tener clase conmigo, recuerden que mañana no hay clase, ¿ok? Nada más van a tener tarea, ¿ok? Van a tener 2 nuevas tareas de vectores, pero ahora sí, solo los problemas y ustedes tienen que hacerlo solo, ¿ok? Sí. Muy bien, chicos. Es todo entonces. ¿Alguna duda antes de irnos? Ninguna. ¿Estuvo bien explicado? Cualquier cosa, saben que yo subo el video a YouTube para que ustedes puedan volverlo a ver por si tienen alguna duda. ¿Ok? Entonces nos vemos hasta el lunes. ¿Ok? Adiós, profa. Cuídense mucho, esténse pendientes de su plataforma porque sí van a tener tarea mañana. ¿Ok? Bye. Les quiero mucho. Bye. Cuídense. Adiós. Bye. Profa. Love you. Nos vemos, profa. Bye. Adiós, adiós, Rolito, adiós, Andrea. Andrea, por favor, hazme tus tareas, por favor, que no me has hecho nada. Te estoy vigilando. Sí lo vi, Javi, vi que salías y entrabas, salías y entrabas, salías y entrabas. Pero voy a subir el video ahorita terminando que se convierta. Lo voy a subir, se lleva un ratito, se lleva como 1 hora.
Pero ya en la tardecita debes de tenerlo para que lo puedas ver por si estuviste saliendo y entrando, saliendo y entrando. ¿Ok? Bye, Alexis. Por favor, hazme tus tareas, Alexis. No has hecho nada tampoco. Bye. Hasta luego, profa. Bye, Damián. Cuídate mucho. Una duda, profa. Dígame. En los ejercicios ya están resueltos, solo tenemos que pasarlo. Así es, ya están resueltos. Por eso dice resuelto. O sea, no tienes que hacerle nada. Solo es pasarlo. Pero obviamente quiero que te des cuenta cómo es que se va haciendo, porque quiero que tú lo teclees. Ok, profa. Gracias. Para que vayas viendo cómo se va haciendo, para que cuando te toque hacer tu propio programa, hasta que yo te dé el problema, ya sepas qué hacer, ya sabes cómo se acomoda, ya sabes todo. Ok, profa, gracias. Sí, hasta el Pasa lunes. bonito día. Hasta el lunes. Igualmente. Bye. Bye.